En el episodio anterior trabajamos el proceso por el cual el trabajo coloniza la identidad, el momento en que el rol deja de ser lo que uno hace y se vuelve lo que uno es. Este episodio trabaja la consecuencia más cotidiana de esa fusión. Cuando la identidad está completamente fusionada con el trabajo, poner un límite no se siente como ejercer un derecho, se siente como traicionar algo. Hay una experiencia muy específica que aparece con alta frecuencia en profesionales con fuerte compromiso vocacional. Saben que necesitan decir que no. Saben que la demanda excede lo razonable. Saben que su cuerpo está acusando el impacto. Y sin embargo, cuando llega el momento de poner el límite, de no responder el mensaje a las 11 de la noche, de no quedarse más allá del horario, de decir esto no lo puedo hacer, aparece algo que no es solo incomodidad, es culpa. No la culpa de haber hecho algo malo, una culpa más difusa y más persistente, la sensación de estar fallando, de no ser suficientemente comprometidos, de decepcionar a alguien o a algo que importa. Esa culpa no es una respuesta irracional. Es la respuesta completamente lógica a un aprendizaje que el sistema instaló de forma sostenida, que en este contexto los límites son una señal de déficit. Las organizaciones no enseñan explícitamente que los límites están prohibidos, lo enseñan de maneras más sutiles y más efectivas. Lo enseñan premiando. El profesional que está siempre disponible, que nunca dice que no, que absorbe demandas sin quejarse, recibe reconocimiento. Es descrito como comprometido, confiable, sólido. Esa descripción se vuelve parte de su identidad y cuando llega el momento de poner un límite, ponerlo implica contradecir esa identidad. Lo enseñan modelando. Los líderes que no se van hasta tarde, que responden mensajes en el fin de semana, que están disponibles en sus vacaciones, están comunicando al equipo cuál es el estándar real de la organización, no el que está escrito en la política de recursos humanos, el que se vive. Lo enseñan sancionando, no siempre de forma explícita, a veces es una mirada, un comentario al pasar, la ausencia del reconocimiento que antes llegaba. El profesional que puso un límite aprende rápidamente si ese límite tuvo costo, y si lo tuvo, aprende a no repetirlo. Hochschild describió este proceso como la producción de obediencia emocional. La organización no solo compra el tiempo y la capacidad del trabajador, también compra la gestión de sus emociones, la disponibilidad permanente, la sonrisa ante la demanda irrazonable, la culpa ante el límite. Todo eso es trabajo emocional que el sistema extrae sin que figure en ningún contrato. En los sectores con fuerte identidad vocacional, salud, educación, trabajo social, arte, cuidado, este mecanismo opera con una intensidad particular. La vocación auténtica genera una disposición real a dar más,
a sostener en condiciones difíciles, a priorizar el trabajo sobre otras demandas porque el trabajo tiene significado que otras cosas no tienen. Esa disposición es genuina y valiosa. Y es exactamente lo que los sistemas vocacionales usan para extraer más de lo que cualquier contrato podría exigir. El médico que hace guardias extras porque si no las hace, sus pacientes no van a tener atención. La docente que compra materiales con su propio dinero porque si no los compra, sus alumnos no los van a tener. El trabajador social que atiende fuera de horario porque la situación de la familia no puede esperar. En cada uno de esos casos, la vocación genuina actúa como el mecanismo que cierra la brecha entre lo que el sistema debería proveer y lo que no provee. Y mientras la vocación cierra esa brecha, el sistema no tiene incentivos para diseñar de otra manera. Dijous lo describió con precisión. El sufrimiento en el trabajo, cuando no puede nombrarse, se transforma en motor. El profesional que sufre en condiciones de trabajo inadecuadas, pero que no puede nombrar ese sufrimiento porque nombrarlo implicaría cuestionar su vocación, convierte ese sufrimiento en combustible para seguir. Ese mecanismo es extraordinariamente eficiente para el sistema y extraordinariamente costoso para quienes lo sostienen. Hay una confusión conceptual que opera en el fondo de toda esta dinámica. La confusión es entre compromiso con el trabajo y disponibilidad sin límites. No son lo mismo, pero en muchas organizaciones y en muchas identidades profesionales construidas dentro de esas organizaciones funciona como si lo fuera. Como si la única forma de demostrar compromiso genuino fuera la ausencia de límites. Como si poner un límite fuera inevitablemente una señal de que el compromiso no es suficiente. Honneth trabajó el reconocimiento como condición de continuidad del compromiso. La persona que no recibe reconocimiento por su esfuerzo, que ve cómo su contribución se da por sentada, cómo el límite que pone se lee como déficit en lugar de como derecho, pierde gradualmente la base sobre la cual sostuvo ese compromiso. El sistema que usa la culpa para eliminar los límites no está obteniendo más compromiso, está obteniendo más presencia sin más compromiso. Un límite no es una falta de compromiso, es una frontera identitaria. La sobreentrega tiene costos que el sistema no contabiliza porque no aparecen en ningún indicador de corto plazo. El primero es el agotamiento acumulativo, que ya trabajamos en episodios anteriores y que es el fondo sobre el que todos los demás costos se asientan. El segundo es el resentimiento. El profesional que da sistemáticamente más de lo que recibe, que cede límites que no quería ceder, acumula algo que en los primeros estadios ni siquiera reconoce como resentimiento, lo experimenta como cansancio, como desilusión difusa, como sensación de que el trabajo ya no tiene el sentido que tenía. Y cuando ese resentimiento finalmente se hace visible en el cinismo, en la distancia, en la reducción del esfuerzo, el sistema lo lee como un problema de actitud, no como la consecuencia predecible de años de extracción sin reciprocidad.
El tercero es la erosión de la identidad vocacional. Y esta es quizás la paradoja más dolorosa. El mecanismo que supuestamente protege la vocación, seguir dando porque el trabajo importa, termina destruyendo exactamente eso. El profesional que se vacía en el trabajo no puede sostener la conexión genuina con el sentido de ese trabajo. La vocación se convierte en obligación. El cuidado se convierte en procedimiento. El compromiso se convierte en presencia sin sustancia. Sennett lo describió como la corrosión del carácter. Las condiciones del trabajo contemporáneo erosionan las cualidades que hacen que el trabajo tenga sentido, precisamente al demandarlas de forma tan sostenida que se consumen sin reposición. Hay una dimensión adicional que me gustaría nombrar porque es la más difícil de ver desde adentro. En muchos casos, el límite que falta no lo impone el sistema sobre el profesional, lo impone el profesional sobre sí mismo. La autoexplotación, el patrón de demandar de uno mismo más de lo que uno puede sostener, de negar las propias señales de agotamiento, de interpretar el límite como debilidad, es uno de los fenómenos más frecuentes y menos nombrados en las profesiones vocacionales. No siempre lo produce la organización directamente. A veces la organización simplemente no diseñó los mecanismos que lo impedirían. Y en ese espacio vacío, el profesional que aprendió que el límite es una señal de déficit, se lo aplica a sí mismo con una exigencia que ningún jefe llegaría a imponerle explícitamente. El crítico interno que dice no es suficiente, podés dar más, no es el momento de parar. Frecuentemente es más implacable que cualquier supervisor externo y tiene acceso a la persona a las 24 horas. La culpa de poner límites no es solo una experiencia emocional pasajera, es una experiencia que se inscribe. El profesional que durante años experimentó culpa cada vez que intentó poner un límite construye una narrativa sobre sí mismo. Soy alguien que no puede parar. Soy alguien cuyo valor depende de cuánto da. Soy alguien que merece reconocimiento solo cuando se excede. Esas narrativas condicionan decisiones, condicionan qué trabajos se aceptan y en qué condiciones. Condicionan si se puede pedir algo sin sentir que se está pidiendo demasiado. Y condicionan lo que la persona cree posible para sí misma. Esa es la huella, no el agotamiento del momento que pasa. La modificación duradera de lo que la persona cree que puede esperar de sí misma y de los sistemas en los que trabaja. Un límite no es una falta de compromiso, es una frontera identitaria. Esa distinción no resuelve el sistema que instaló la culpa, pero cambia el lugar desde el que la persona lo lee. Cuando el límite se lee como traición, la culpa tiene sentido. Cuando el límite se lee como la condición que permite que el compromiso continúe siendo sostenible, la culpa empieza a tener otra forma. El sistema que elimina los límites no obtiene más compromiso, obtiene profesionales que eventualmente no tienen nada más para dar.
¿Cuánto de lo que das está sostenido por convicción genuina y cuánto por el miedo a lo que significa dejar de dar? En el próximo episodio salimos de la identidad individual y entramos en algo colectivo. Las organizaciones también pierden y casi nunca lo procesan. Vamos a hablar de lo que las organizaciones no lloran. Nos encontramos ahí. Si este episodio te dejó pensando, podés descargar la hoja correspondiente del cuaderno de observación de la temporada 3. No es un resumen del episodio, es una herramienta para ayudarte a observar tu organización desde este nuevo lente. La podés encontrar junto a este episodio en los enlaces de interés o en el primer comentario. Gestión Invisible es un proyecto de guía interior. El texto completo de este episodio con el desarrollo conceptual, las referencias bibliográficas y la hoja correspondiente del cuaderno de observación de la temporada 3 están disponibles junto al episodio en los links en la descripción o en el primer comentario de este podcast. Los talleres asincrónicos, las guías, los cuadernos, los encontrás en nuestras tiendas, en Payhip y en Tienda Nube. También en la descripción o en nuestra bio tenés los enlaces de interés. Si querés compartir una experiencia, hacernos una consulta o contarnos qué observaste a partir del cuaderno de observación, podés escribirnos a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. Hasta el próximo episodio de nuestra mesa de trabajo que hemos nombrado Gestión Invisible.